Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo programa de la temporada 13 de Meridiano 64. También nos visita el doctor Emilio Llosa, él es médico sanitarista. Vamos a conversar sobre el estado de la cuenca hídrica del lago San Roque y el agua que estamos tomando en nuestra ciudad, que posiblemente esté contaminada con cianobacterias. Todo esto tras una breve pausa. Ya volvemos. Este bloque de Meridiano 64 lo vamos a dedicar al estado de la cuenca hídrica del lago San Roque. ¿Qué estamos bebiendo? Para eso hemos invitado a un especialista, un médico sanitarista. Estamos hablando de Emilio Llosa, a quien le vamos a preguntar las posibles soluciones y qué son estas cianobacterias. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel. Gracias por venir. Bueno, Emilio, recordamos que sos médico sanitarista. ¿Qué riesgo corre la salud de la gente que toma el agua proveniente del lago San Roque y si esto está correctamente tratado? Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que no es solamente la salud del lago San Roque, la salud hídrica, digamos, de la cuenca del lago San Roque la que está en peligro, sino todas las cuencas hídricas de Córdoba que, digamos, generan, en el caso del dique San Roque y el dique Los Molinos, el 100%, digamos, del agua que se provee, es decir, el tanque de agua de la ciudad de Córdoba, ¿no? Que es la ciudad, digamos, desde el punto de vista poblacional más importante de la provincia, por lo cual me parece que tenemos que comenzar entendiendo que el problema de contaminación de nuestras cuencas hídricas es un problema de salud colectiva, básicamente, un problema mayúsculo de salud colectiva porque no podemos prescindir del agua. ¿A dónde está ese problema? Ese problema está principalmente en la falta de servicio de saneamiento que ha habido históricamente en la cuenca del lago San Roque particularmente, pero también en la cuenca del dique Los Molinos. Estamos refiriéndonos a la red cloacal. Exactamente. Hoy en día, a pesar de que el gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande en los últimos años en llevar adelante obras de infraestructura relacionadas al saneamiento, es decir, plantas de tratamiento de líquidos cloacales y ductos, digamos, de cloacas, el 70% de la cuenca del lago San Roque no tiene cloacas y eso está vertido a los ríos y arroyos de nuestras sierras que son utilizados como de manera recreativa y turística, por un lado, que eso ya es un gran problema, porque se vierten en el agua virus, bacterias, hongos y parásitos humanos que provocan enfermedades, por supuesto. Y luego también fósforo y nitrógeno que termina en el lago San Roque produciendo la proliferación de cianobacterias, como bien vos lo decías, que tienen una característica muy importante para resaltar desde el punto de vista sanitario, es que se reproducen, digamos, exponencialmente, se ven desde el espacio. Para que la gente se dé una idea, son esas algas verde flúor que se ven en los costados del dique. Esas que se ven en el centro del dique, en los costados, pero el satélite Landsat de NASA mostró una foto satelital en febrero del año pasado del 62% de la superficie cubierta del embalse. Esto es unas 1.800 canchas de fútbol para que la gente se ubique. Esto se ve desde el espacio. Son cianobacterias microscópicas que cuando se multiplican se ven desde el espacio de tanta superficie que cubren. Y lo interesante de esto es que, lo interesante me refiero al punto de vista sanitario, es que se reproducen exponencialmente, contaminan el agua, pero además son, digamos, generan toxinas. Y estas toxinas son muy difíciles de filtrar. Eso le quería preguntar al doctor. El agua que llega a nuestros domicilios, con el cual se embotellan las gaseosas que se fabrican en nuestra ciudad, las aguas embotelladas, ¿se le están quitando estas cianobacterias y estas toxinas o las estamos consumiendo? Es una buena pregunta. Yo creo que, digamos, Aguas Cordobesas, la empresa que particularmente se encarga de la potabilización del agua de Capital, de la ciudad capital, pensemos que hay otras localidades que no tienen esa suerte. Alrededor, ¿no? También se toma Aguas Cordobesas. Sí, en algunas localidades también, pero por ejemplo, no sé, a lo mejor en La Calera hay zonas de gente que no toma agua de ahí. El agua de riego también está peligra, pero digo, la pregunta es buena porque la discusión es realmente cómo tenemos certeza los ciudadanos sabiendo que ha habido hallazgos aislados de investigadores que han detectado, digamos, niveles muy superiores a lo permitido por la OMS para el uso de agua para bebida, que es un microgramo litro de microcistina,
y se han encontrado valores de 17, por ejemplo. 17 veces más de lo permitido en el agua de la canilla. En el agua de la canilla, sí, mediante escribano público. ¿De dónde? De la ciudad de Córdoba, digamos, de previo a entrada a tanque, porque es importante resaltar que esa toma que se hizo, digamos, y que fue investigada por CONICET, se tomó, digamos, del agua que entra de la calle al tanque. Esto no quiere decir que los cordobeses estemos tomando agua contaminada o tóxica, pero sí quiere decir que nuestro tanque de agua, y eso la empresa Aguas Cordobesas seguramente lo va a poder aclarar, pero, por ejemplo, la empresa ha tenido que cerrar la planta Suquía en una oportunidad o en dos, debido a la cantidad enorme de cianobacterias que arribaron a la planta. Si la planta misma, si la empresa tuvo que cerrar la planta, quiere decir que tenía una dificultad importante para poder potabilizar esa agua, con esa cantidad enorme de cianobacterias. Por lo cual, me parece importantísimo que podamos entender qué es la fuente de agua, ¿no? Qué es la fuente de agua, la que está en peligro, y que más allá que la empresa la pueda seguir potabilizando por ahora, corremos riesgo, digamos, desde el punto de vista sanitario. Doctor, le quiero preguntar antes de pasar a hablar de las posibles soluciones. Mucha gente pesca en el lago San Roque, en el lago Los Molinos. ¿Es seguro comer esa pesca? No, no es recomendable. Por lo menos yo no lo recomiendo porque he leído trabajos de investigación muy serios de universidades de Alemania, por ejemplo, incluso de la UNC, por supuesto también, gente de la Universidad Católica también que estudia, bueno, y se ha demostrado la bioacumulación de la toxina microcistina, que es cancerígena, que es hepatotóxica, en el músculo de pejerreyes y de carpas, por lo cual me parece que es importante que la gente sepa que el consumo, digamos, reiterado, esto no quiere decir que una vez de comer un pejerrey... el consumo habitual. El consumo habitual, que hay mucha gente que lo hace, porque de hecho culturalmente hay mucha gente de la periferia de Córdoba, incluso de Carlos Paz, de zonas aledañas, que van a pescar todos los fines de semana, congelan el pescado y lo comen durante la semana, con una práctica cultural muy conocida, digamos, en el Perilago, pero bueno, el gobierno no está asumiendo una situación que está claramente documentada. Doctor, usted recién dijo que el 70% de la cuenca no tenía sistema cloacal. Ese 30% que sí lo tiene, ¿cómo se está haciendo el vertido? Digamos, ¿se está haciendo dentro de los parámetros recomendables o también se está volcando, digamos, agua, por decirlo de alguna manera elegante, sin el debido tratamiento? Yo creo que se hace un esfuerzo muy grande con la infraestructura que se tiene, con los recursos que se tienen, que son bastante escasos, pero debo decir que mi opinión es que debe mejorar muchísimo. Debemos mejorar, digamos, llevar el tratamiento del agua, de la poca agua que tratamos, al mejor estándar que podamos. Y, o sea, el ejemplo es Bajo Grande, ¿no? Durante muchísimo tiempo estuvo vertiendo líquidos prácticamente crudos, hay demandas judiciales, en fin, está complicado, digamos, ese tema, pero bueno, yo creo que se ha hecho un esfuerzo de infraestructura y que falta infraestructura y falta sobre todo manejo de la contingencia, de lo que ya está pasando en el San Roque, que es un problema importante. Pasemos al terreno de lo probable. ¿Cuáles son las posibles soluciones para este problema? Creo que la solución más importante y más cabal es el asumir políticamente que el gobierno de Córdoba durante muchísimos años no ha asumido, el gobierno de la ciudad, el gobierno, digamos, de las comunas de Villa Carlos Paz, por ejemplo, ¿no? De la municipalidad, no han podido asumir un problema estructural que es importante asumir para abordarlo, ¿no? Ha sido un tabú durante muchísimos años, durante los últimos 30 años ha sido un tabú, no solo político, sino también de gran parte del empresariado. Y yo creo que ese es el primer paso para luego poder asumir... ¿Por qué el empresariado? Bueno, porque básicamente se pensaba que hablar de la contaminación del San Roque espantaba a los turistas, entonces básicamente los que hablábamos de la contaminación del San Roque pasamos a ser terroristas ambientales, pasamos a ser, digamos, gente no deseada, digamos, para el desarrollo turístico, cuando en realidad lo que estamos tratando de hacer es alertar a las autoridades sobre la situación que tenemos, hacia dónde íbamos, hacia dónde vamos, ¿no? Calentamiento global, cianobacterias, agua para bebida, agua por uso recreativo, es una bomba nuclear, digamos, ¿no?
Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes para tener en cuenta es que recién estamos saliendo del periodo tabú. Recién los dos candidatos, me tocó vivir, digamos, el tema de cerca, los dos candidatos más importantes, digamos, que tuvo Córdoba, tanto Juez y Schiaretti. Yarlora, recién pudieron, digamos, expresar por primera vez en una campaña electoral la situación del lago de forma contundente, ¿no? Y eso es un paso importante, pero ahora falta que el gobierno de Córdoba, de la provincia, yo creo, apuesto que lo van a hacer porque no queda otra, generar un plan que genere un impacto importante, porque tenemos un lago con índices de contaminación muy por encima de lo permitido para el uso recreativo, ríos que están siendo impactados y que están generando lugares en donde ya los turistas no se van a poder bañar. En los ríos tampoco. En los ríos tampoco, por supuesto, porque está normado, eso sí está normado. En el lago tampoco se puede bañar nadie, ¿no? Cosa que no ocurre, pero no es saludable. Sí, digamos, sí, hay gente que se baña porque no conoce. Pero digamos, esas cianobacterias, las algas verde flúor que vemos, sí, al contacto con la piel, con el organismo, ¿qué pueden producir? Son citotóxicas. Generalmente, digamos, el contacto produce rash cutáneo, picazón, ardor, conjuntivitis, pero básicamente ingerirlas por una situación de accidente, por ejemplo, haciendo esquí o sin conocer, digamos, ha pasado, hay casos documentados. Exacto, pero hay casos documentados de ingesta, por ejemplo, y de inhalación. Mi trabajo de investigación tiene que ver con la inhalación en el embudo, por ejemplo. El spray que se genera cuando vuelca el embudo. Hemos podido detectar la toxina y las cianobacterias en las gotitas de vapor del embudo, por lo cual, bueno, ya hay un sinnúmero de estudios que dan cuenta de que tenemos que tomar, digamos, decisiones muy contundentes. Doctor, ¿hicieron cálculos de cuánto tiempo se demoraría si se empieza a hacer bien el tratamiento de la cuenca, de los líquidos cloacales, de conectar a todos los domicilios, en empezar a mejorarse la situación y tener un lago normal? Sí, por supuesto. Digamos, si uno piensa, digamos, en la infraestructura que está haciendo hoy el gobierno de Córdoba, eso en un país, digamos, con todo el viento a favor, que no es el caso del nuestro particularmente, podría demorar unos 20 o 25 años, digamos, en recuperarse, digamos, que podamos estar echando agua, digamos, al lago, sin fósforo y nitrógeno particularmente, o sea, sin darle alimento a la cianobacteria de alguna manera, para decirlo así, pero me parece que una de las cosas que no estamos haciendo y que todavía no se han discutido es cómo vamos a manejar durante estos 25 o 30 años las consecuencias de lo que ya se ha hecho, es decir, para llevarlo a la esfera, digamos, de la accidentología, por ejemplo. Si nosotros decimos que los accidentes que están llegando al hospital son debido a que no hay semáforos y hay muchos pozos, pues bien, tenemos que hacer semáforo y tenemos que tapar los pozos, pero también tenemos que tener un médico de guardia, también tenemos que tener una terapia intensiva, ¿no es cierto? Que es lo que no se está haciendo. Carlos Paz no tiene un manejo de cianobacterias, ingresan al centro, se pudren en el verano, la gente, miles de turistas huelen olor a podrido directamente en los lugares gastronómicos más importantes de la ciudad turística más importante de la provincia, y eso tiene que ser abordado de una manera contundente. Doctor, le agradecemos por esta visita a nuestro programa y por difundir este tema que es tan importante para todos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos despedimos hasta la semana próxima. Siga compartiendo esta pantalla. Hasta entonces.